Hola alumnos, ¿cómo están? Soy el doctor Mauro Ruize. Hoy me toca hablar de las dilipemias o dilipidemias y me pregunté a dónde busco para dar la charla. Entonces, obviamente, el libro de consulta obligatoria de nuestra materia, el libro del autor principal, que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, el doctor Ricardo López Santi, Cardiometabolismo, que ya nos dio la primicia que va a salir una nueva edición, la tercera. También me puse a ver en las guías de lípidos de la Sociedad Argentina de Lípidos y todo coinciden que son trastornos cuantitativos o cualitativos de los lípidos y la lipoproteína en la sangre. Entonces, no solamente cuantitativos, sino cualitativos. Si vemos en el trabajo de Valentín Fuster, nos mostró claramente que la dilipemia coincide, como venimos pregando hace mucho tiempo, es un factor de riesgo modificable, gracias a Dios, que junto con otro como hipertensión, sobrepeso, diabetes, obesidad, estrés, depresión, nos llevan a tener eventos cardiovasculares, por lo cual lo podemos modificar. Para eso lo estamos conociendo. Forma parte, cuando uno tiene factores de riesgo y lo puede cambiar, estamos actuando en prevención primaria. Ya lo explicó el doctor Ricardo, entonces vamos a ir continuando. Como dijo también el doctor, nos mostró la encuesta, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgos, y la verdad que eso fue sorprendente lo que nos contó. Aumentó en las personas con exceso de peso, realmente más de 6 de 10 argentinos con exceso de peso, 7 de 10 sin consentarismo, o sea, no hace de actividad física. eh, También otra de las cuestiones que nos llamó la atención, la diabetes, cómo fue creciendo. Y en la encuesta preguntaron, en la diferente encuesta, si en algún momento, en la última vez que se hizo algún laboratorio, tenía alterado el colesterol, y 3 de cada 10 le dijo que sí, en algún momento. No cambió en las 4, no hubo diferencias significativas, pero seguramente si hacemos más laboratorios tendremos mucho más alteraciones del colesterol. Tuve la suerte de participar en este estudio Core-COVID Latam que le comentó el director, que fue Ricardo López Santi. Ya tiene todo, le comentó, fui investigador y tuve la suerte de ser también coautor, y el estudio nos mostró que con esto de la pandemia, menos actividad física que antes, la fruta y verdura menor, el cigarrillo a nivel Latinoamérica disminuyó, el alcohol también. De todos modos, aumentó otros factores como la depresión. Estamos todavía analizando, pero más deprimidos, mayor ansiedad, eh, abandono de medicación, y seguramente todo este contexto nos lleva a aumentos de los lípidos, de la alteración lipídica, además de lipidemia. El metabolismo lipídico, seguramente ustedes ya lo vieron, simplemente para decir, bueno, que los lípidos son hidrofóbicos, por lo cual se unen a proteínas y forman lipoproteínas para poder circular en la sangre. Si agarramos la lipoproteína, en el centro están sobre todo triglicéridos, colesterol esterificado, más hidrofóbicos, y en la periferia fosfolípidos, algunos colesterol y proteínas. Y lo podemos clasificar por diferentes, depende, por ejemplo, el tamaño. Cuanto más grande, menos densidad tienen. Tenemos el HDL, que es el HDL naciente, el HDL2 y el HDL3. El HDL serían los famosos colesterol buenos, es el que está implicado en el transporte reverso del colesterol. El LDL es el actor principal en la placa aterosclerótica. Tenemos el LDL grande, típico, pequeño y denso, que son los más aterogénicos. Tenemos la de intermedia densidad y muy baja densidad, y el kilomicrón, que sobre todo predomina los triglicéridos. Si vemos por densidad la clasificación, cuanto más alta la densidad, menos contenido de lipoproteínas tienen, de lípidos, perdón, tienen las lipoproteínas, y depende de si vemos según el contenido de apolipoproteico,
tenemos que el HDL sobre todo tiene ApoA1 y el resto ApoB, ApoB100, excepto este kilomicrón que tiene ApoB48. Si vemos la composición química, vemos que desde el kilomicrón, el que tiene 90% de triglicéridos, VLDL ya un 54%, IDL un 20%, LDL tiene un 4%, pero tiene más colesterol esterificado, y el HDL que menos triglicéridos tiene y tiene más proteínas. Y si vemos el metabolismo lipídico, bueno, tenemos en grandes rasgos, tenemos el metabolismo exógeno-endógeno, tenemos que todo lo que uno se alimenta viene al lumen intestinal y a través de la proteína Niemann-Pick C1, LAX1, es la que pasa en el enterocito, donde se hacen todo un metabolismo, el triglicérido, los colesteroles, junto con ApoB48 se forma el kilomicrón naciente, el kilomicrón pasa es secretado hacia el sistema linfático y a través del conducto torácico pasa a la circulación sanguínea, lleva varias cantidades de triglicéridos y se incorporan, aparte de tener ApoB1, A5, también tienen ApoB48 y en el camino hacia el hígado va recibiendo ApoC2, C3, llegan al hígado y en el hígado lo espera el receptor, sobre todo el ApoE, y lo que hace es a todo el contenido de triglicéridos, sobre todo, lo internaliza lo usa por un lado para si tiene necesidad de formar nuevos lípidos y si no, lo elimina a través de la transformación de ácidos biliares. Y esto es toda una cadena, aparte participan, la verdad, que enzimas, receptores, es bien complejo. Y si vemos lo endógeno es según la necesidad del cuerpo, porque los lípidos son necesarios para la formación de tejido, para la reparación, para la formación de las hormonas. Entonces, ante la necesidad, la síntesis del hígado, bueno, secreta los triglicéridos en el VLDL, VLDL después es rápidamente metabolizado IDL, LDL, llevado a los tejidos. Cuando los tejidos le quedan remanente, cuando, digamos, le sobra, viene el colesterol HDL y transporta ese transporte reverso, lleva esa carga de colesterol, triglicéridos, lleva hacia el hígado, donde lo depositan los receptores y lo internalizan y bueno, es degradado o es transformado en nuevo lípido en el hígado. El problema es cuando hay un exceso o en cantidad o hay una alteración, cuando hay, por ejemplo, LDL pequeño densos, cuando hay remanentes de triglicéridos y esto ya hace una alteración que nos llevan directamente a las enfermedades cardiovasculares. En cuanto al receptor, que ustedes lo conocen, de LDL, la verdad que es muy importante su descubrimiento, llevó a Goldstein y Brown a recibir el premio Nobel, algo importantísimo, un gran cambio para la historia realmente de la humanidad. Y cuando se altera el metabolismo ese que hablábamos, que ustedes lo conocen, realmente hay una dilipidemia heterogénica, el síndrome metabólico, la dilipemia postprandial, y tenemos que clasificarla para llevar un orden. Tenemos a las dilipemias en primarias y secundarias. Las primarias son quizá las menos frecuentes, pero son muy importantes porque son las que más nos llevan seguramente a tener eventos cardiovasculares, eventos coronarios a más corta edad. Tenemos, por ejemplo, si depende del déficit, si tenemos un déficit de la lipasa pancreática, tenemos una dilipemia tipo 1, hiperquilomicronemia familiar, aumentado kilomicrones y triglicéridos. Si tenemos alterado el metabolismo anormal de VLDL y kilomicrón, vamos a tener una hipertrigliceridemia familiar mixta, donde están aumentadas todas las hiperproteínas aterogénicas prácticamente. Entonces, el conocerlo también es importante, porque en estas, por ejemplo, hay que tratar, en las únicas dilipemias, las familiares que hay que tratar de por vida con fármaco, aparte de todos los otros cambios que vamos a ir viendo del estilo de vida, porque son las que más nos llevan a enfermedad cardiovascular tempranamente.
También tenemos, a nivel de la práctica médica, la verdad que lo más cotidiano es clasificarla como hipercolesterolemias, si tenés aumento de triglicéridos, o si está aumentado los dos, decimos dilipemias mixtas. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Este cuadrito no es para que todos lo sepan. Quiero demostrar acá en este que cuando uno tiene una alteración en lípidos, no siempre primaria, y la mayor parte de las veces es secundaria A. Entonces hay que ver qué nos lleva a esa alteración. La diabetes, síndrome metabólico, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, glucocorticoides, estrógeno, si tenemos falla renal. El embarazo también nos puede llevar a trastornos, el HIV. La verdad que hay diferentes alteraciones de la tiroide, hipoparatiroidismo, hay síndrome nefrótico, hay diferentes patologías que tenemos que tener en cuenta a la hora de el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías. Pero seguramente tenemos que empezar a ver, porque cuando uno llega al consultorio lo primero que hay que hacer es ver, o en la calle, o en la familia, los amigos, y si tenemos, seguramente cuál de estas dos imágenes vamos a ver más frecuente, seguro, nuestro amigo con esa remera amarilla, con ese abdomen prominente, y es el que vemos en diario. 1 de cada 4 argentinos tiene esto, el síndrome metabólico, la obesidad abdominal. Si hacemos un laboratorio, seguramente el LDL va a ser normal, pero vamos a encontrar la tríada heterogénica, los triglicéridos aumentados, HDL disminuido y una gran cantidad de LDL pequeños y densos. Es el que tenemos que enfocarnos. Pero tener en cuenta si hay santelamas, santesmas, en alguien, puede ser que tengamos, obviamente vamos a tener seguramente una dislipidemia familiar. Tenemos que tratarlo, sí, pero 1 de cada 300 personas es más infrecuente. Seguramente esa persona vamos a encontrar alteraciones genéticas y vamos a encontrar que la familia tiene todo, enfermedad coronaria seguramente prematuras, si no fue tratada adecuadamente, y el colesterol LDL va a tener más de 190. Ya Gabriel Falopio en 1575 ya empezó a ver la arteria pueden degenerar en hueso, empezó a ver todo el proceso de aterosclerosis. Y entonces, en diferentes estudios lo que nos muestran es que no solo, porque antes decíamos, cuanto más cantidad de colesterol tenemos, cuando más probabilidad de eventos cardiovasculares, ahora también está demostrado que más tiempo persistentemente elevado tenemos el colesterol, en el tiempo y en cantidad, las dos cosas nos llevan a tener eventos cardiovasculares más rápidamente. Eso es lo que dicen estos estudios, vienen en boga. Y todo esto, con no solamente la dilipidemia, sino la hipercolesterolemia, todos los otros factores que venimos nombrando, y realmente ¿por qué nos llevan a la enfermedad cardiovascular? Lo primero, hay una disfunción del endotelio, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. El colesterol LDL seguro es el driver, el conductor principal en la formación de la placa aterosclerótica. Tenemos que tenerlo en cuenta. Si vemos todo, realmente la evolución desde tener un corte realmente muy bueno para explicar desde la niñez, la verdad que va evolucionando según el estilo de vida, los factores de riesgo y diferentes cuestiones, se van formando ya niñez, adolescencia, la estrías grasa, va acumulación, se va formando luego después de los 20 años la placa, después ya de los 45 en el hombre, 55 en la mujer, ya más predisposición a los accidentes, placa, obstrucción, infarto, ACV, todos los eventos cardiovasculares que hablamos. Entonces, vaya, es importante conocer las dilipidemias. Un corte de autopsias donde se ve una persona que tuvo una obstrucción arterial. Y para esto, ¿cómo hacemos nosotros para diagnosticar? No solamente con un laboratorio, es lo que ya venimos diciendo. Para un buen diagnóstico, saber es primero observar, hacer una buena anamnesis cuando viene a nuestro consultorio y podemos pedir un perfil lipídico, pero si en muchas ocasiones nosotros vamos, a veces con el doctor Luis Orellana, la verdad que a veces lo acompaño, él es un gran profesional que se brinda a la comunidad y va al norte de la provincia y hace controles en la oportunidad de que
que lo acompaño, vamos a una escuelita, hay más que un escritorio y una silla, y nosotros hacemos con toda la gana, querer acompañar y ayudar a la gente, hacemos las consultas, y realmente no tengo un laboratorio, pero nos damos cuenta, con los malos hábitos de alimentación, con el peso, la talla, sacamos y a medir realmente la cintura, ya sabemos, si tiene un síndrome metabólico, vamos a saber que tiene alterado todo lo lípido, que tiene realmente muchas probabilidades de evento cardiovascular. Entonces el ver, revisar y la anamnesis son muy importantes. Y si tengo que pedir laboratorio, hoy más en este contexto, la verdad que uno tiene que eh, optimizar, no solo eh, por el bien del paciente, también del sistema de salud, que estamos tan comprometidos últimamente, con pedir colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, con eso podemos tener ya gran parte del diagnóstico. ¿Por qué? Ya te voy a mostrar. Tenemos que tener en cuenta la dilipemia heterogénica, que son cuáles, lo que venimos hablando. Ya el doctor López Santi ya nos fue mencionando, triglicérido aumentado, el HDL bajo, LDL pequeñas y densas, acumulación de lipoproteínas remanentes, hiperlipemia postprandial. Todos estos términos son lo que nos van a llevar a tener esa alteración de los lípidos que van a la placa, a formar la placa aterogénica. ¿Cómo dosarlos? Bueno, podemos dosar realmente en el suero la apolipoproteína B, pero algo más fácil, el colesterol no HDL. La apolipoproteína B son moléculas que están en cada lipoproteína hay una molécula de ApoB. Entonces, si nosotros medimos ApoB, medimos exactamente la cantidad de lipoproteínas aterogénicas que tenemos. Porque sabemos que en el colesterol HDL, o sea, el bueno, el de alta densidad, tiene ApoA. Y no hay que, el ApoA, tengo necesidad de medirlo, y está demostrado en diferentes estudios que realmente la medición del HDL condice con el ApoA. No hace falta. En la práctica diaria hablamos. Pero el ApoB por ahí no está al alcance de todos los precios, entonces tenemos algo que está demostrado que es muy bueno para realmente como predictor, al igual que el ApoB, por ejemplo, en diferentes estudios como el Interher, demostró Yusuf que el ApoB es un predictor de enfermedad coronaria. O sea, es importante medir así. Y si demostraron eso, con medir el colesterol no HDL, también estamos indirectamente de una forma muy eficiente midiendo el ApoB. ¿Por qué? Porque el colesterol no HDL mide colesterol total menos HDL. O sea, estamos midiendo todas las lipoproteínas heterogénicas. Colesterol no HDL de una forma fácil y barata. Hay que incorporarla a la práctica diaria. Medimos todas las lipoproteínas heterogénicas. Después tenemos una forma de LDL. En cuanto a predictores, está demostrado que el primer predictor para enfermedad coronaria, cardiovascular, obviamente el más óptico es el ApoB. Segundo, colesterol no HDL. Y lo tercero, LDL, que en realidad se usa desde hace mucho con la fórmula. Pero esta fórmula que usamos desde el 72, ¿qué nos pasa? Subestimamos el LDL en muchas ocasiones. ¿Cómo sacamos la fórmula de LDL? Colesterol total menos HDL menos el resultado de triglicéridos sobre 5. Pero subestima cuando tenemos triglicéridos por encima de 200, nos subestima. Cuando la concentración de LDL son muy bajas también, al igual si tenemos HDL muy alto. ¿Cómo solucionamos? Bueno, para la medición de LDL tenemos herramientas que están, por ejemplo, la nueva fórmula de Martin Hopkins a través de una aplicación que le voy a mostrar enseguida. La verdad que es muy útil, lo invito a bajarse. Determinación directa de LDL en el laboratorio, que muy pocas veces lo hacemos acá. Y incorporar sobre todo yo creo que la recomendación principal es incorporar el colesterol no HDL en la práctica clínica. Algo tan económico y con un predictor tan bueno. Y acá está, comparando la fórmula vieja con el nuevo, y vemos que si ponemos en la fórmula antigua y en la de Marty Hopkins ponemos el colesterol
el HDL y los triglicéridos, mismos valores, no hay una gran diferencia, como el LDL da 68 en la anterior. O sea, me está subestimando porque el triglicérido es muy elevado. La realidad es esta, está más cercano a 91 miligramos de cilitro. Entonces, cambiemos las fórmulas de usar, tenemos nuevas herramientas y aprovechémoslas. Como nos habló el doctor Ricardo en la charla de factores de riesgos, tenemos el síndrome metabólico. Tenemos dos personas, dos hombres que contextualmente son diferentes, con diferentes historias. Medimos la cintura, obviamente que hay diferencias. Seguramente si medimos el colesterol, los dos no, si medimos y datos, los dos van a tener el LDL, el malo que decimos, el LDL colesterol 140 miligramos de cilitro. Pero no hay dudas que el señor con aumento del abdomen, el señor que tiene síndrome metabólico, tiene más partículas LDL pequeñas y densas, o sea, más ApoB, o sea, más partículas heterogénicas, y o sea, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es importante tenerlo en cuenta. Tenemos también otro término que realmente tenemos que saberlo, la dilipemia postprandial. Es el aumento significativo de los triglicéridos y el retorno más lento de los mismos a niveles basales posterior a una carga de lípido por vía oral. Y la cuestión es que cada vez, y más con este contexto de pandemia, aislamiento, estamos postprandiales continuamente en todo el día. Cuanto más comemos, más postprandiales. Y tenemos más probabilidades de progresar o formar la placa aterosclerótica. Entonces, esta situación aterogénica tenemos que tener en cuenta. Y en estas cuestiones, para redondear, tenemos que terminar algunos conceptos básicos que queremos llevar. Primero, quiero decir, la dilipemia entonces es uno de los factores de riesgo modificables, que lo podemos tratar, tenemos que buscar las causas siempre, o puede ser primaria o secundaria, es muy importante. Es muy prevalente y está altamente ligada a la enfermedad cardiovascular. El LDL es el actor principal seguramente de la placa aterosclerótica, tenemos que tenerlo en cuenta. Hay evidencia cada vez más fuerte de todos los estudios que venimos haciendo. El LDL cuanto más bajo y por más tiempo mejor. Lo charlaremos seguramente en la segunda parte. Niveles elevados de triglicéridos son un marcador de aumento de lipoproteínas remanentes, que también se relacionan con un fuerte aumento de riesgo de infarto, ACV y muertes prematuras. Medir colesterol no HDL debemos considerarlos siempre un predictor muy preciso, económico y a la mano de todos. Y seguramente con todas estas cuestiones tenemos que, más en el contexto, lo invito a sumarse, a moverse. Tenemos diferentes campañas que venimos llevando a cabo para incentivar a corregir los factores de riesgo, a prevenirlos, a disminuir las muertes prematuras. Sobre todo controlando la presión arterial, descansando bien, alimentación saludable, frutas, verduras, moverse, si no podemos salir, movernos en casa, no fumar, disminuir el consumo de sal y sobre todo combatir el estrés y la ansiedad. Les mando un fuerte saludo a todos, espero pronto nos podamos ver de una manera diferente.